Muy buenos días a todos. Buenos días, Agradecemos, buenos días. agradecemos a todos los que están en esta sala, en este módulo paralelo a otro, al de Derecho Minero. Agradecemos también las palabras de Hernán Faría, el presidente de la Asociación de Jueces Tributarios, y que además se refirió bastante de los temas que vamos a profundizar en este plan. Y por supuesto las palabras del subdirector jurídico señor Zamora. El día de hoy, en este viernes 13 de noviembre, y en este módulo nos estamos refiriendo a los sistemas de protección de los derechos de los contribuyentes. ¿Ya? Esta es nuestra materia. ¿Ya? Y para eso hemos convocado como Instituto Chileno de Derecho Tributario en estas segundas jornadas chilenas de Derecho Tributario. Hemos convocado a don Rodrigo Benítez, hemos convocado a, a don Jorge Montesinos Araya y a don Alonso Morales Muñoz. Los tres son abogados. Rodrigo Benítez él es el socio líder de BLTA. Él es abogado de la Universidad de Chile, es el LLM en la Universidad de Georgetown, es LLM en Tax de George University. Fue presidente de nuestro Instituto Chileno de Derecho Tributario y en su experiencia laboral también fue funcionario, abogado del Servicio de Impuestos Internos. Actualmente en docencia él es profesor del Magíster de la Universidad Católica, del Magíster de Legislación Tributaria, en Derecho Tributario de la Universidad Católica, y magíster y académico del programa de magíster de la Universidad de Santiago de Chile. Por otro lado, don Jorge Montesinos es abogado, es destacado profesor de la Universidad de Concepción y además autor de una gran cantidad de artículos en materia tributaria. Finalmente, Alonso Morales es abogado de la Universidad Católica, magíster de la Universidad de Chile, magíster en tributación de la Facultad de Economía y magíster de la Facultad de Derecho, también del magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile. Él es director del área de controversias tributarias de KPMG. Bien, nuestros tres expositores van a referirse primero, Rodrigo Benítez va a referirse a los medios administrativos, ¿ya? De impugnación de los derechos del contribuyente, ¿ya? Don Jorge Montesinos, el profesor Montesinos se va a referir a la prueba en sede administrativa y en sede jurisdiccional y en particular los cambios que ha tenido con la ley 21.210. Y finalmente, en aplicación de estos temas, Alonso Morales va a referirse a la buena fe y cómo ha impregnado transversalmente un sinnúmero de normas actualmente aplicables y un sinnúmero de modificaciones incorporadas al Código Tributario por la Ley 21.210. Solo para hacer un contexto, nuestro proceso de determinación de los impuestos en materia tributaria se sostiene sobre la declaración del contribuyente. ¿Ya? Y ahí debe operar la buena fe, ya que este proceso, ustedes pueden ver ahí a la izquierda de la presentación, en el extremo superior izquierdo, ven el momento en que nace este proceso de determinación, ¿ya? Y es con la declaración de impuestos del contribuyente. No vamos a profundizar en esto, todos ustedes conocen la forma en que presenta el contribuyente a través de un formulario, actualmente en la mayoría de los casos a través de un formulario online. La declaración es presentada y además hay información, ya que no es propia, hay información que los contribuyentes presentan que es información de terceros. Y esto normalmente se le ha llamado como las declaraciones juradas, ¿ya?
Y son declaraciones que se refieren a información, que permite cotejar la información del contribuyente, que ha declarado el propio contribuyente, con la información que estos terceros están generando. Entonces, de esta manera, hay una posibilidad de fiscalizar, y ahí pasamos a la segunda etapa de estos procedimientos de fiscalización. Hay procedimientos previos, que no son de fiscalización propiamente tal, pero son procedimientos de verificación, son procedimientos de comparación de la información. Y esto se puede ir formalizando de una manera u otra hasta que puede concluir en un acto terminal de fiscalización, ¿ya? Liquidaciones, resoluciones, giros, ¿ya? Estos actos terminales de fiscalización, como ustedes bien saben, pueden ser impugnados. Y acá es relevante, puesto que la impugnación es relevante para nuestro tema. Estos actos terminales pueden ser impugnados por vía judicial a través del procedimiento general de reclamo, pero también pueden ser impugnados por vía administrativa. Cuando estos actos terminales se refieren a determinaciones de impuestos, son impugnados a través de un procedimiento de reposición administrativa que le llamamos RAV, reposición administrativa voluntaria. Este es el nombre que tiene nuestra, en nuestra práctica tributaria. Pues bien, entonces tenemos una impugnación administrativa y una impugnación judicial. Esto podrá terminar, cuando estamos hablando de determinaciones de impuestos, puede terminar en la emisión de un giro, si es que estamos hablando de una liquidación, que es lo común, que posteriormente va a ser cobrado por la tesorería. Y ahí tenemos un círculo completo de esta determinación de los impuestos y de cómo operan los impuestos en Chile. Ahora, ¿dónde vemos acá los derechos de los contribuyentes? Como dice un personaje en una película, no voy a decir cuál, ni voy a decir qué actor, pero es Al Pacino, lo dice en todos lados vemos acá los derechos de los contribuyentes. Lo vemos tanto en la declaración de sus impuestos, lo vemos tanto en la declaración de información de terceros, lo vemos tanto en la fiscalización. Ahí vemos todos los derechos de los contribuyentes. También deben ser respetados los derechos de los contribuyentes en la emisión de los actos terminales y, por supuesto, en la impugnación. ¿Y qué es novedoso hoy en día, ya con la ley 21.210? Es novedoso que cuando se vulnera un derecho de los contribuyentes, se ha creado una vía administrativa que viene a ser una suerte de paso previo a la vía judicial, que el contribuyente puede ejercer en forma previa, como decía, al que ya conocíamos como procedimiento de vulneración de derechos que se ejercía en sede jurisdiccional. Hoy este procedimiento administrativo se le ha denominado por la ley, el artículo 8 bis, inciso segundo, se le ha denominado como recurso de resguardo, ¿ya? Es un recurso de resguardo que tiene por objetivo, como su nombre lo dice, resguardar los derechos de los contribuyentes, y la novedad es que puede ser ejercido de forma previa a la vía judicial. Y además, en caso que la solución no ha sido favorable o beneficiosa al contribuyente, el contribuyente aún mantiene el derecho de la resolución que es emitida a propósito del recurso de resguardo, puede ser impugnada por vía judicial. Es decir, se ha anticipado una vía de solución administrativa en forma previa a la sede jurisdiccional. Por otro lado, ¿qué vemos en sede jurisdiccional? ¿Ya? Vamos a ver, el profesor Benítez va a referirse a medios administrativos y además medios que están insertos en el procedimiento judicial para solucionar las controversias tributarias. Pero a propósito de los derechos de los contribuyentes, yo quería señalar dos que tienen relevancia en el procedimiento general de reclamo, ¿ya? El primero es un derecho que asiste a las partes, a ambas partes, tanto al Servicio de Impuestos Internos como reclamado, y también al contribuyente como reclamante. Y este
derecho, o esta, en verdad, es un remedio procesal, una acción procesal que existe, un recurso procesal, es el creado en los nuevos artículos 140 y 144 del Código Tributario, y que se refieren al recurso de casación en la forma, ¿ya? Tanto contra la sentencia de primera instancia como contra la sentencia de segunda instancia. Eso me parece que es una muy buena protección a los derechos, ya no de un contribuyente, sino que de un litigante, ¿ya? Eh, con el propósito de corregir, por supuesto, vicios o errores en la tramitación del proceso o en la dictación de la sentencia. Eso es una manera procesal, ya dentro del procedimiento, de solucionar vulneraciones o vicios que pueden existir. Esto ya existía en otros procedimientos, esto no es novedoso en materia tributaria, pero sí es novedoso en el procedimiento general de reclamo y viene a reconocer además una práctica que los contribuyentes tenían que recurrir en algunos casos ante el Tribunal Constitucional para solicitar que se respetara algunas medidas esenciales o trámites esenciales del juicio, y tenían que pedir al Tribunal Constitucional que se declarara inaplicable en algunos casos, en los casos en que ellos lo pedían, la norma que impedía llevar ante la Corte Suprema un recurso de casación en la forma. Por otro lado, y finalmente, para solamente como referencia, que también hay otro derecho de un contribuyente, pero que podemos entender de un ciudadano en general y de un litigante, es la economía procesal, y en que es posible disminuir el tema en controversia, ¿ya? Y esto a través del traslado que evacúa el Servicio de Impuesto Interno a propósito del reclamo, del procedimiento interpuesto en un procedimiento general de reclamo. El contribuyente, perdón, el contribuyente, bien digo, presenta su reclamo y luego del plazo que tiene de 20 días, el Servicio de Impuesto Interno puede allanarse total o parcialmente al reclamo, ¿ya? Creemos que no va a ser muy común, porque largamente ha tenido el contribuyente para defenderse en un procedimiento administrativo, luego probablemente en una etapa de citación, hubo también una etapa administrativa, pero supongamos que no lo ejerció correctamente o no fue lo suficientemente convincente. Podría ser hoy día eh, eh, su reclamo ser tan convincente que convenciera al Servicio de Impuestos Internos de allanarse, reconocer total o parcialmente que el contribuyente tiene razón. Y eso, si en el caso que sea total, podría el juez llamar inmediatamente a las partes a oír sentencia. Y parcialmente, y si es un allanamiento parcial, va a disminuir la materia en controversia, la discusión. Estos son derechos, como les digo, que asisten a un litigante, a una parte, ¿ya? Pero que creo que deben ser reconocidos como un derecho de un contribuyente o de un /ciudadano, ¿ya? Que es, en definitiva, como nos debemos vincular los ciudadanos, los contribuyentes, con la administración. A continuación, voy a dejar al profesor Benítez, a Rodrigo Benítez, refiriéndose a los medios administrativos de impugnación de los actos tributarios, ¿ya? En este contexto de protección de los derechos de los contribuyentes. Rodrigo, adelante, por favor. Rodrigo, estás mudo, si puedes activar. Sí, me permito pedirle a los participantes que, en el caso que haya dudas o consultas, me dirijan las preguntas a mí como moderador para yo poder planteárselas también a los expositores, ¿ya? Porque si se las plantean directamente no vamos a tener el conocimiento de todas las preguntas, ¿ya? Eso, muchas gracias. Rodrigo, por favor, te dejo a continuación. Muchas gracias. bien. Muy buenos días. Muchas gracias al Instituto Chileno de Derecho Tributario y a la Universidad de Chile la oportunidad de participar en este magno evento, nuestra segunda jornada de Derecho Tributario, replicando un poco lo que se hace en otras partes
del mundo, en otros países miembros de la ILAT. Así que feliz de poder acompañarlos en esta mañana con un tema bastante interesante, porque sobre todo ahora que nosotros estamos revisando los derechos de los contribuyentes, una reforma constitucional, donde tenemos un Estado, un poder del Estado que se enfrenta a los particulares y en definitiva los particulares obviamente no tienen el poder, las posibilidades de defensa que tiene el Estado, ¿no es cierto? Nos encontramos frente a un Estado que nos cobra tributo y de alguna manera ahí es donde aparecen los derechos del contribuyente frente a este poderoso Estado y frente a este servicio público que muchas veces uno lo puede entender como servicio público, pero en la labor de fiscalización y en la labor de defensa de los intereses del fisco, ¿no es cierto? No es tan servicial, digamos. ¿Eh? No, puede que, digamos, en tribunales la situación cambia. Por eso es importante que haya entre el contribuyente y la administración pública, el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, una relación, como decía ayer el profesor César García Novoa, ¿no es cierto?, una relación colaborativa. ¿Ah? Que cuando uno, como explicaba, ¿no es cierto?, Luis, donde hay un sistema de autodeclaración de impuestos, ¿no es cierto? Pero uno puede llegar y pedirle al Servicio de Impuestos Internos que lo ayude a determinar el impuesto. Incluso más, estábamos conversando hoy día en la mañana el silencio positivo que tiene el contribuyente cuando le pide la ayuda al Servicio de Impuestos Internos para determinar el monto de impuesto adicional a pagar en el artículo 74, número 4, inciso 10º, donde el contribuyente le puede preguntar y en un tema colaborativo van a determinar cuánto es el impuesto a pagar. Y si no lo determina, digamos, si no responde el Servicio de Impuestos Internos, aplica el silencio positivo. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo de lo que ha sido, lo que es el sistema colaborativo de determinación de impuestos. De manera que tenemos que estar claros que tanto contribuyente como administración pública lo que deben buscar es que el sistema tributario funcione. Que el sistema, promover el sistema tributario. Aquí no es un fin meramente recaudatorio. ¿Ah? No siempre todo es pro fisco, muchas veces es pro sistema. Es decir, que la relación entre contribuyente y autoridad esté con los adecuados balances. Check and balance, como dicen los norteamericanos. Y por eso cuando empezó todo este movimiento del BEPS, de la OSD y el grupo de los 20, ¿no es cierto?, con todas estas medidas antiabusivas contra la erosión fiscal, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se puede enfrentar frente a todos estos poderes nuevos que tiene la administración tributaria frente a los contribuyentes? Y justamente la manera de enfrentarnos a todos estos poderes, nuevas facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos, sobre todo en materia de recolección de información, las declaraciones juradas, ¿no es cierto?, el intercambio internacional de información, como decía nuestro profesor Pascual Pistone ayer, qué es lo que podemos hacer frente a todas estas medidas que tiene la administración, gracias digamos, debido a todo este movimiento del BEPS, hacer valer los derechos de los contribuyentes. Y ahí es donde surge que si estamos discutiendo una nueva constitución, esa nueva constitución debe incorporar dentro de los principios básicos que tengamos los contribuyentes el derecho a la protección jurisdiccional. ¿Ah? La protección tanto en jurisdicción administrativa y judicial, en procedimientos administrativos y procedimientos judiciales. Y así lo reconoce la Carta de Derechos del Contribuyente de la ILAT, que fue dictada el año 2015 en la jornada de Uruguay, Montevideo, donde se dictaron esta Carta de Derechos de los Contribuyentes, que todos los socios nos llegaron, por el directorio nos envió esta Carta de Derechos de los Contribuyentes. Y cuando uno revisa la Carta de los Derechos de los Contribuyentes y revisa el artículo 8 bis, nos encontramos con varias similitudes. ¿Ah? Esta Carta de los Derechos de los Contribuyentes de la ILAT fue estudiada por más de 10 años. ¿Ah? No fue una improvisación, pero se fortaleció la idea de tener esta Carta de Derechos Fundamentales o Derechos de los Contribuyentes
una de los grandes impulsores fue justamente de alguna manera reaccionar frente a todos estos nuevos poderes que entregaba BEPS a la administración tributaria. Bueno, y yo obviamente no tenemos tiempo para ver la playa de derechos de los contribuyentes que están en el nuevo artículo 8 bis, pero quería detenerme en algunos y cómo operan, digamos, y cómo uno puede hacerlos valer. Uno de los derechos de los contribuyentes que llama mucho la atención es ser atendido en forma cortés, ¿no es cierto? Uno diría que esto es una regla básica de comportamiento, pero la verdad es que en el pasado, si bien es cierto, la mayoría de los funcionarios públicos, la gran mayoría, el 90% de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, es muy cortés, muy amable, muy diligente, etcétera, pero es bueno que haya una norma que establezca que sea una regla universal para todos, de manera que no haya excepciones, porque cuando hay excepciones la problemática es que uno que se queda con el problema y no con las virtudes. Es mucho más fácil criticar cuando alguien se equivoca que cuando alguien lo hace bien. Por lo tanto, es importante que esto sea uniforme, que existan capacitaciones, que sea una manera de atender de manera que los contribuyentes, cuando nos acerquemos a la autoridad, nosotros que representamos a los contribuyentes, veamos esa amabilidad y esa cortesía. Pero lo cierto es, y hay que decirlo, que a partir del año 2010, cuando se consagraron los derechos del contribuyente y se creó el artículo 8 bis, que ahora fue modificado, ¿no es cierto? Desde ahí hubo un cambio de actitud. Lo cierto que en algunas oportunidades hay ejemplos que uno tuvo que ir al superior jerárquico, ¿no es cierto?, y representar cuando un funcionario no está actuando de manera cortés. Y realmente con los derechos de los contribuyentes se ve que hay un cambio de actitud y mucho más favorable y colaborativo, como decía el profesor García Nova, ¿cierto? Otro derecho de los contribuyentes que también es interesante es el derecho a obtener copias. La Constitución, y este derecho que es consagrado ahora en el artículo 8 bis, que es regulado, el derecho a obtener copias, la Constitución establece, ¿no es cierto?, que son públicos todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Esta fue la modificación del 2005. Y eso dio pie a la ley de acceso a la información pública y obviamente a la consagración del principio de transparencia. Y ahí es muy interesante, porque muchas veces uno puede estar sometido a una fiscalización y existen muchas resoluciones internas en el periodo de fiscalización a los cuales uno no tiene acceso. Y muchas veces en esos documentos internos de fiscalización hay aceptación de las posiciones del contribuyente. A mí me ocurrió también en una oportunidad que me dijeron que en una liquidación yo tenía como representante del contribuyente, teníamos la razón en algunos aspectos de controversia de la liquidación y en otros no. Perfecto, ningún problema, es aceptable, pero en el pasado eso no quedaba público y como cuando no hay acuerdo para terminar un procedimiento y no es público las partes a favor del contribuyente, en materia judicial uno no podía hacerlo valer. Y ahí, aprovechando este nuevo principio y la ley 20.285, recurrí al Consejo de la Transparencia y del Consejo a la Corte de Apelaciones y dio lugar a la entrega de la información interna de la fiscalización. Y eso es un derecho a los contribuyentes. No es menor poder enterarnos de cuáles son las posiciones internas del Servicio de Impuestos Internos, porque muchas veces uno ve una posición final, pero uno sabe que en el intermedio hay todo un estudio que uno pudiera querer acceder para ver cuál es la posición de la administración. Otro derecho que curiosamente que no está en el artículo 8 bis o está muy escondido, digamos, que es el derecho a una justicia en un plazo razonable. Y eso también lo estamos viendo ahora y ya se está generalizando, pero a partir del 2014 la Corte Suprema ya ha reconocido
que si la justicia tarda, ya no es justicia. Por lo tanto, no se puede seguir cobrándole a un contribuyente una supuesta obligación que está controvertida, pero no resuelta por los contribuyentes, no por su no por su desidia el contribuyente, sino que por la demora del sistema estatal en el cobro de impuestos. Así es que ahí es importante porque la Corte Suprema ya lo hizo generalizar, ya lo está generalizando esta doctrina, y ha dicho que incluso después de 6 años de presentado válidamente un reclamo, ya ya estaría prescrita la acción del Estado. Hay una sentencia bastante reciente en la Corte Suprema que la tienen ahí de diciembre del año pasado. También hay otros recursos que uno los olvida porque tal vez, como no están en el Código Tributario, no están en otras normativas, pero como de alguna manera nos explicaba el profesor Luis Seguel, ¿no es cierto? Se ha hecho valer en materia de casación, de la procedencia de la casación, es la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos, los intereses que justamente estaba mencionando en su exposición el presidente de la Asociación de Magistrados, señor Faría, ¿no es cierto? Está él indicándonos que, ¿no es cierto?, que el tema de los intereses era un tema, pero la Corte Suprema ya los ha declarado, por lo menos en 2 sentencias, como inaplicables por el monto, porque son muy superiores a los de mercado y a los del máximo convencional. La exención de los clubes deportivos, otro ejemplo, de la delegación de facultades jurisdiccionales, sabemos que son temas que ya han sido declarados inconstitucionales. Repasando las nuevas, y con la reforma tributaria, no quiero extenderme mucho para darle plazo a mis compañeros, ¿no es cierto? El otro tema, la RAF. La RAF, nosotros sabemos que es un elemento bastante antiguo, ¿no es cierto?, que era el derecho que tenían los contribuyentes a solicitarle a la administración que corrigiera los vicios y errores manifiestos y que fue regulada por una circular que a mí siempre me llamó mucho la atención, que era la circular 45 del 2010, que ya establecía la posibilidad de tener una gestión de conciliación. Gestión que era a través de una circular, era curioso porque no era legal, no era por ley, sino que el circular establecía la posibilidad de tener una audiencia en que iba a ser una instancia de conciliación, donde también se iban a negociar las condonaciones y eventualmente solucionar el problema. O sea, la RAF era una gran herramienta para solucionar los problemas desde ese momento. Luego hubo una problemática porque comenzó la tesis de que en derecho público no se puede hacer lo que no está autorizado, que si bien es cierto el Consejo de Defensa del Estado está autorizado a conciliar, pero la administración tributaria no. Y ahí surge un retroceso en esta medida del año 2010 de la gestión de conciliación, pero ahora con la nueva RAF vuelve esta posibilidad de acercarnos y de manera bastante efectiva, con plazos razonables, con una audiencia, con todo un procedimiento, con requisitos, está bien regulado, con una prueba que se califica en conciencia. Así que es muy bueno, yo tengo muy buena experiencia con la RAF, en la solución de algún tema en la administración con la nueva RAF, así que yo se la recomiendo, muy buena herramienta y se está manejando muy bien a través de los DEPA, de los Departamentos de Procedimiento Administrativo Tributario. También está obviamente la reconsideración, la RAF con B corta, ¿no es cierto?, la reconsideración administrativa voluntaria, que ya fue creada, ¿no es cierto?, el 2009, pero también tuvo una gran revolución con la circular 34 del 2018, donde se estableció un procedimiento, donde realmente se estableció una revisión jurídica de la fiscalización, donde existe una audiencia obligatoria, lo que también ha sido muy positivo, y uno muestra que la relación actualmente es colaborativa con la administración. O sea, los derechos de los contribuyentes se han ido consagrando y eso también ha llevado a la realidad, a la realidad. La conciliación, bueno, en la conciliación todos sabemos los que tramitamos en tribunales tributarios, que no hemos tenido muy buenas experiencias, ¿no es cierto? La audiencia de conciliación son bastante rápidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay una disposición a conciliar, se ha dicho que no existe circular, que no existe regulación,
Ahora justamente el subdirector jurídico en nuestras queridas jornadas ha dicho que están en redacción estas circulares, sobre todo la circular que respecto de la ley 21.210, que hace aplicable la conciliación ahora a todos los procedimientos que están en tramitación. Ya no antes los que han excluido los procedimientos anteriores al 2017. Ahora no, ahora se incluyen todos. Así que son muy importantes y hay que ver cómo funciona la nueva conciliación y pensar que nosotros podemos solicitar una conciliación. Lo mismo con el avenimiento extrajudicial, ¿no es cierto? Que también tenemos mucha fe en ello, que tenemos, cuando hay una gestión judicial pendiente, podemos solicitar sobre bases de acuerdo, ¿no es cierto? Que hay que proponer, los contribuyentes tienen que proponer al tribunal y a su vez al Servicio de Impuestos Internos para lograr un avenimiento extrajudicial. También vamos a ver cómo va funcionando, lo mismo que el avenimiento extrajudicial, pero este avenimiento extrajudicial, como sabemos, es transitorio, solo hasta el 1 de marzo del 2022, para efectos de pagar los impuestos, los reajustes tenemos que pagar los impuestos y reajustes y podemos solicitar el 100% condonación de multa y interés. Es una buena herramienta para evitar justamente lo que estamos conversando, de que sigan incrementándose las deudas fiscales. Bueno, eso sería, quedo para la discusión de los temas. Muchas gracias y dejo a nuestro querido moderador. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, Alonso, vamos a hacer un cambio de orden. Alonso se va a referir a la buena fe como derecho de los contribuyentes. Como les explicaba, Alonso es abogado de la Universidad Católica y además con experiencia en controversias tributarias. Él trabajó tanto en impuestos internos y actualmente en KPMG. Alonso, por favor, si puedes ya compartir. Nuestro expositor, vamos a intentar conectarlo para dejarlo al final, en nuestro expositor que se va a referir a la prueba en sede administrativa y judicial. Es interesante lo que dijo Rodrigo, lo que se refirió Rodrigo respecto a los medios de solución de controversias en forma en que las partes lleguen a un acuerdo, incluso estando sometidos a un juicio, o sea, la importancia que ha tenido la conciliación y el avenimiento. Gracias. Veo algunas preguntas respecto al tema, yo creo que eso vamos a profundizar ahora. Bien, nuevamente gracias, Rodrigo. Alonso, por favor, cuando puedas, comienza. Está en silencio, Alonso. Gracias, Fernando. Sí, como decía Luis, vamos a dedicar estos 15, 20, un poquito más minutos a hablar de lo que representa este concepto de la buena fe en materia tributaria muy brevemente, para enfocarnos el objetivo que tenía la reforma en relación a esto y para analizar más bien cómo esa intención que venía en el mensaje de la modificación de la ley 21.210 se plasmó ya en disposiciones específicas que las vamos a ver distribuían distintas normas, incluso fuera del Código Tributario, por ahí seleccionando rápidamente, porque si uno empieza con mayor cuidado a observar, hay muchas otras que están incorporadas. Y así cuando se envía el mensaje ejecutivo para estas modificaciones a las normas tributarias del 23 de agosto de 2018, junto con hacer un balance de lo que era la situación y de los objetivos de este proyecto, ese es un diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico? Que las últimas modificaciones que se habían hecho en materia tributaria
habían estado muy enfocadas en otorgar mayores facultades de fiscalización, en enfocarse a veces en lograr obtener más información de parte no solamente de los contribuyentes, sino de todos los actores del sistema vinculados con la fiscalización, la redeterminación de las obligaciones tributarias por parte de las autoridades. Y eso había hecho que desde el 2010, que era, era producto de la modificación legal, cuando se habían introducido estos catálogos de derechos de los contribuyentes en este artículo 8 bis, en febrero del 2010, no habían habido nuevos avances sobre la materia, entonces había quedado un poco rezagado, y ese era el diagnóstico que había, está expresamente en el mensaje, que habían quedado rezagados estos derechos, no habían ido a la par con las modificaciones que en el fondo habían ido incrementando las potestades de la autoridad. Y se observaba entonces, y había una percepción del Ejecutivo cuando envió el proyecto, pero también un poco de los actores del sistema, que se había producido un desbalance entre facultades o potestades versus derechos, y sobre todo más que derechos, garantía, cómo hacer efectivos esos derechos. Entonces, visto eso, y en definitiva, ¿qué es lo que se aprobó? Pasamos de una norma antigua que tenía este catálogo de 10 derechos, pero si uno los revisaba, eran bastantes de sus derechos, eran más bien declarativos. Mucha norma que era reiteración de la ley de procedimiento administrativo, o del estatuto administrativo, de la forma como se tenía que relacionar el contribuyente con la administración, la cortesía, la forma de hacer peticiones. Pero no había una sustancialidad en muchos de estos derechos. Esto yo creo varía, aun cuando hay opiniones ahí, varía con las modificaciones. Vamos a ver que hay varios derechos que tienen contenido sustantivo, que son posibles de proteger de manera, tienen una forma de protegerse. O sea, lleva un resultado práctico la intención del legislador. Tiene una finalidad práctica, no es solamente una cuestión meramente declarativa, de establecer una forma de relación cortés, o de pedirla, o haga sus peticiones como corresponde. Eso ya estaba en otras disposiciones legales. Yo creo que aquí hay innovación en algunas de estas modificaciones legales. Y cierra el catálogo, y por eso lo destaco, cierra diciendo el legislador que es un derecho que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Significa que antes no se presumía? ¿Significa que antes operábamos desde la base contraria? Y además, finalizar esa norma, y habló Rodrigo, la norma no solamente establece este catálogo, sino que establece una forma de resguardo, que es una especie de acción administrativa dentro del procedimiento ya antes de que este finalice. Y este recurso de resguardo que habla la ley, que es más bien una forma a partir de los cuales los contribuyentes que sienten que algún derecho de esto está vulnerado, pueden, antes de la emisión de un acto, terminar por parte del servicio una resolución, una liquidación, un giro, una orden, hacer valer, hacer presente a la misma autoridad que siente que algunos de estos derechos están siendo a lo mejor infringidos, vulnerados, no están siendo respetados. Centrándonos en el tema de la buena fe, la buena fe no se reconocía antes por las normas tributarias. Ya teníamos un artículo 2 que hacía referencia a que en aquellos casos en que no hubiese una disposición expresa en materia tributaria, teníamos que acudir a la norma de derecho común. Este tema ya había sido estudiado antes de esta reforma por la doctrina. Uno puede ver artículos analizando este tema de la buena fe en materia tributaria. Y así hacían alusión a esta norma general del artículo 707 del Código Civil, de la presunción de buena fe, que si bien está incluido dentro de la posesión, por ahí, ya la jurisprudencia siempre ha entendido que esta es una norma de aplicación general, una norma que se plasma en general en el derecho, por cierto, con ciertos matices, atendiendo al área del derecho en la que estamos operando, si el derecho laboral, si el derecho administrativo, como es dentro del cual está inserto el derecho tributario. O sea, se aplicaba con matices, pero estaba, desde la perspectiva del reenvío que hace el artículo 2, ya era una norma vigente. Y la norma tributaria también tenía normas de protección de buena fe. Cuando se consagró con la ley 20.780, la norma antilusiva, la misma norma antilusiva establece, al comienzo, antes de hacer cualquier hipótesis, antes de hablar de cualquier hipótesis de ilusión, reconoce que el servicio de impuesto interno, y por ende la administración tributaria, más que el servicio, debe reconocer la buena fe de los contribuyentes. Y después la excepción a la buena fe son las hipótesis de ilusión. Entonces, el paraguas es la buena fe, lo otro son exclusiones de buena fe. O sea, opera la buena fe como un concepto general. Lo mismo
por la potestad administrativa, de interpretación administrativa del director de impuestos internos. Tiene un sentido esa potestad. Primero, por supuesto, impartir la instrucción a los funcionarios y uniformar la aplicación de las normas por parte de los funcionarios. Pero también tiene el concepto de la previsibilidad detrás, de la confianza de los administrados con respecto a la autoridad. Porque si no, no tendría sentido que la autoridad publicara todas estas interpretaciones y estas instrucciones en forma pública para los administrados. El sentido es que los administrados conozcan estas interpretaciones y de esa manera puedan acogerse a ellas, aplicarlas. En la vida diaria de la aplicación de los impuestos, yo diría que la gran mayoría, casi, no quiero decir porcentaje, pero prácticamente la totalidad de los contribuyentes lo que hace, cuando tiene una duda, tiene un problema y necesita una respuesta, lo primero que hace es que va a la página de impuestos internos para solucionar esa duda, para ver si la autoridad administrativa ya tiene un criterio respecto a una interpretación de una norma, en definitiva, que es la que termina aplicando. Es más bien residual la expresión que tienen los asesores en estas materias. Los asesores intervienen muchas veces o haciendo un análisis de estas interpretaciones, o bien resolviendo problemas cuando estos no han sido resueltos previamente por la autoridad. De ahí se deducen dos conceptos, y es en el fondo, bueno, ¿para qué sirve esta buena fe? Porque una cosa es decir, bueno, ya la buena fe la reconocen. Bueno, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad práctica respecto para los contribuyentes de que este principio se reconozca? Y ahí entran en conjunción otros dos conceptos que la doctrina, la jurisprudencia ha oscilado un poco en cuanto a su concepto, en cuanto a su extensión, que son estos conceptos de confianza legítima, de previsibilidad. Bueno, para eso sirve que los contribuyentes en general al administrado, en la relación con el Estado, se reconozca su buena fe. Por una parte, que al entender el administrado que se reconoce ese principio, a la vez sobre la base de las decisiones que la autoridad adopte, él pueda preverla y acogerse a ella. Y lo segundo es lo mismo, la confianza legítima que frente a decisiones que ha adoptado la autoridad, él puede tener la confianza de que frente a futuras situaciones en las que él se vea enfrentado, la autoridad va a resolver lo mismo. Si teníamos ya este marco normativo, ¿era necesario hacerlo? ¿Era necesario modificar esto? ¿Había que crear un derecho nuevo que reconociera expresamente esta buena fe y otras normas que vamos a ver a continuación? Pareciera que bajo este principio no. Pero la verdad es que cuando uno empezaba a revisar un poco artículos o doctrina en materia administrativa, los autores discrepan en cuanto a qué extensión hay que darle a este concepto. Algunos dicen que es acotado, otros le dan un concepto más amplio. Entonces no hay una posición. Y bueno, uno dirá, bueno, lo que importa entonces es lo que digan los tribunales. Y los tribunales tampoco han tenido una aplicación uniforme de este criterio, de reconocer la buena fe de los contribuyentes. Han oscilado. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver fallos de los últimos 10 años, y vamos a ver que rápidamente algunos. Pero si uno busca y se da cuenta que la oscilación es enorme. Y aquí, por ejemplo, en un caso de IVA, y aplicando el artículo 26, el tribunal dice, las interpretaciones del servicio no son obligatorias para mí como tribunal. Entonces yo no estoy obligado a fallar. De acuerdo a sus criterios, nadie discute eso. Por el principio de independencia de los poderes. Pero resulta que el que había invocado la interpretación en este caso era el contribuyente, no era la administración. Entonces era el contribuyente el que decía, yo me acogí de buena fe a una interpretación y esa fue la que apliqué. Entonces no parece razonable un criterio así a nivel de jurisprudencia, porque lo que en fondo está diciendo es que, en este caso, un fallo más bien antiguo, y en este caso la previsibilidad del principio de confianza legítima no tiene aplicación en estas materias, que priman otros conceptos. Entonces yo creo que ahí hay un tema de no se conjugan adecuadamente las interpretaciones, para efectos de interpretación de normas tributarias, a veces estos principios con la interpretación literal de algunas normas tributarias como el artículo 26. Esa norma en general, como estaba redactada, ha generado hartos problemas a los contribuyentes para aplicar este principio, porque cuando los contribuyentes intentan, por vía de casación, alegar vulneración de normas legales, es frecuente que los tribunales hagan una interpretación literal de ese artículo y lo limiten a las liquidaciones. Uno podría decir que si los tribunales han hecho una aplicación uniforme de esa norma, los contribuyentes tendrían que buscar otras normas legales para argumentar. Pero parecía que desde el punto de vista de las normas especiales en materia tributaria, había pocos elementos para argumentar, por ejemplo, una nulidad de casación de fondo
en contra de resoluciones cuando el servicio no había respetado a veces, no había respetado alguna interpretación anterior, o no había aplicado en un caso un oficio que ya existía, una interpretación que ya existía respecto a esa materia. Y el artículo 26 no había cubierto esa hipótesis, porque la Corte había oscilado, porque si recuerdo este principio, la Corte no lo había aplicado. Bueno, entonces, supongamos entonces que no se va a aplicar nunca. Pero acto seguido, la Corte decía lo mismo respecto a los PPUA. En las resoluciones que deniegan devoluciones de PPUA, no procede que los contribuyentes aleguen el artículo 26, porque la buena fe ahí no está protegida respecto a resoluciones. ¿Vamos bien o no? Vamos uniforme. Pero resulta que aquí dijo lo contrario, año 2014. Precisamente en el caso de cooperativa. Una cooperativa en la que a quienes los cooperados por una resolución de servicio de impuesto interno le habían modificado sus pérdidas tributarias. La Corte dijo, ojo, este contribuyente de buena fe se acogió un oficio de interpretación del impuesto interno, y es más, digo, en este caso fue súper extensiva, porque si bien ese oficio está dictado para las cooperativas y no para los cooperados, es lógico sostener que el contribuyente de buena fe, frente a falta de un pronunciamiento expreso sobre la materia, se haya acogido de buena fe a esa interpretación y dejó sin efecto una resolución. Estamos en el 2014. Nuevamente, el 2014. Una resolución, un oficio. ¿A qué se refiere esto? A los casos de contribuyentes que cuando se dictó este oficio, el 194 del 2010, buscaron corregir sus pérdidas tributarias que en su oportunidad habían sido absorbidas por dividendos que en el fondo eran utilidades de balance en exceso de las tributarias. Y como el oficio, el impuesto interno cambió de criterio, algunos contribuyentes rehicieron sus pérdidas tributarias. Producto de una resolución, después de una fiscalización, los contribuyentes le negaron este derecho. Y la Corte dijo, ojo, aquí hay un oficio. Y además el oficio que derogó una circular dice que es con efecto retroactivo. Y en base al artículo 26 del Código Tributario, dejo sin efecto esa resolución. Vamos, 2 y 2. Pero resulta que en 2018, en PPUA nuevamente, la Corte dice, ojo, aquí no se está descubriendo un cobro retroactivo de impuestos, así que no puedo aplicar el artículo 26. Entonces, no había uniformidad en la doctrina, tampoco había uniformidad en la jurisprudencia, había una oscilación grande. Entonces, pareciera que sí era necesario dictar algunas modificaciones sobre esta materia, que protegieran este derecho, porque en el fondo lo que estamos haciendo aquí es buscando amparar esta buena fe de los contribuyentes que adoptan muchas veces criterios de interpretación del propio servicio de impuesto interno. ¿Cómo se concreta entonces este principio de buena fe en la reforma? Vemos varias modificaciones. Por ejemplo, en materia de consultas al director de impuestos internos se aclara expresamente que estas consultas ya las puede dirigir cualquier persona. Bajo la norma antigua, quienes lo dirigían, la norma decía que eran las preguntas de los funcionarios. En la práctica, los contribuyentes igual iban al director y le planteaban preguntas, pero ahí a veces las consultas o las respondía el director o las derivaba a las unidades regionales. En este caso ya la ley expresamente consagra ese derecho y además ya hay una regulación para este procedimiento por resolución, vía resolución. Esta norma la voy a dejar ahí marcada porque va a permitir llegar a lo mejor a alguna conclusión más adelante. También el recurso jerárquico. ¿Qué es lo que es este recurso jerárquico del que habló Rodrigo hace un minuto? Es una acción de nulidad administrativa. ¿Y cuáles son las causales de nulidad administrativa? Infracción de leyes tributarias o vulneración de interpretaciones del director a través de normas u órdenes administrativas. Normas o instrucciones administrativas. Entonces lo que está diciendo esta norma es que si hay un acto que se haya emitido por unidades de servicio de impuesto interno en proceso, originado en fiscalización o por petición de los contribuyentes que contrarían esas instrucciones, ese acto es nulo. Porque en definitiva lo que va a pasar es que se puede presentar una reposición administrativa voluntaria y si eso no es efectivo se puede recurrir por vía de recurso jerárquico. O sea, hay una especie de casación en el fondo aquí, en sede administrativa con una acción de nulidad, buscando como paraguas generar una uniformidad en los actos administrativos. Proteger la ley, la interpretación de las normas tributarias y la aplicación de las instrucciones del servicio de impuesto interno por parte de sus funcionarios. Lo mismo en las normas introducidas especiales, porque se agregó un pequeño apéndice por ahí que dice que
la facultad que tienen los contribuyentes de solicitar interpretaciones al director respecto de estas normas antilusivas no solo aplica respecto de la norma antilusiva del artículo 4bis y siguientes, sino que también de cualquier otra norma antilusiva especial consagrada a él, otras normas tributarias. Y la verdad es que el catálogo que tiene el servicio en su circular de normas antilusivas especiales es bien amplio. El gasto rechazado es una norma antilusiva especial, entonces una interpretación de gasto rechazado sería vinculante de acuerdo a esta norma. No solo para el contribuyente, para la administración. No para el contribuyente, sino para la administración. En materia de condonaciones, ¿qué es lo que establece ahí la norma? Establece en general que lo dice de manera primero facultativa, pero después vemos que cambia con la redacción del inciso siguiente. Dice que el director podrá condonar la totalidad de los recargos, intereses y multas y sanciones asociados a impuestos cuando el retardo se dice producido por causa no imputable legal contribuyente. Pero en el acto seguido, en el párrafo siguiente, dice el director que no condone, el director regional que no acepte condonar la totalidad en estos casos, va a tener que editar una resolución fundada indicando por qué los motivos que aduce el contribuyente son imputables al mismo. Entonces invierte al fondo, dice, es facultativo, pero si no lo hace, va a tener que fundamentar por qué no, va a tener que decir por qué es imputable al contribuyente ese retardo que en el fondo genera los recargos, genera los intereses. Esto que está ahí, otras normas pero vinculadas con derechos que yo digo que son sustantivas. En materia de acreditación de actos, que las formalidades sean aquellas exigidas por la legislación común, y en el caso de los actos emitidos en extranjero, por las normas extranjeras. No se pueden exigir formalidades distintas de aquellas que están establecidas por la ley para acreditar el acto. No discuto la facultad que tiene el Servicio de Impuestos Externos para analizar la materialidad de esas operaciones, pero en cuanto a las formalidades no pueden ser descartadas sobre la base de exigir solemnidad de formalidades que no están establecidas. Eso es previsibilidad, porque el contribuyente no puede saber antes de celebrar la operación o el acto o el contrato, sino aquello que está regulado en la ley. Esta norma de cierre de procesos de fiscalización, que está además vinculado, que establece plazos de consagra, o sea, dice claramente que hay plazos de caducidad en materia tributaria. Habíamos perdido esa norma ahí con la reforma del 2014, que había eliminado la expresión fatales, por ejemplo, en el artículo 59. Ahí habíamos quedado en un limbo. Con la ley de 2210, si bien no se incorpora esta expresión fatal, expresamente habla de plazos de caducidad. ¿Por qué? Por las certificaciones, por esta norma y por el artículo 26 bis, que nuevamente dice expresamente que los plazos del artículo 59 son plazos de caducidad. El cierre entonces de los procesos de la posibilidad de hacerse segundas fiscalizaciones respecto de lo mismo. Ojo que no, aquí la norma es acotada, es solo respecto de la misma materia. Si se va a tratar otra materia no hay problema, para eso están los plazos de prescripción. La certeza de los efectos de los actos tributarios. Eso es previsibilidad. Tener certeza que los efectos de los efectos tributarios de los actos de contrato son los previstos por la ley, sin perjuicio nuevamente de la facultad del servicio para analizar materialidad de actos. Y aquí está otra norma, ojo, veíamos la norma de la interpretación del director, pero también hay una norma, y esta es una norma de publicidad, que en el fondo empieza a formar un conjunto de normas. La obligación de que todas las interpretaciones de impuestos internos sean publicadas, para lo mismo, para que los contribuyentes las puedan conocer, puedan aplicarlas. Si las consideran correctas, no son obligatorias, pero podrían amparar a un contribuyente que de buena fe las aplica. Voy a dejar esas dos normas ahí dando vueltas para cerrar la conversación, pero otros cambios. En materia de tasación del artículo 35, esta no es una norma que se aplique poco en materia impositiva, la tasación del artículo 35. Se establecen ciertas restricciones vinculadas con el principio de la buena fe. Por ejemplo, que la norma no se puede aplicar si la renta líquida no se puede determinar de manera fehaciente debido a casos fortuitos o fuerza mayor. En esos casos, la norma, antes de acudir a esta tasación, exige que el servicio establezca un procedimiento en el que le dé un plazo al contribuyente para corregir la contabilidad. Tampoco se puede aplicar esta norma cuando los márgenes de rentabilidad del contribuyente, de renta líquida sobre sus ingresos, sean acordes a mercado.
de acuerdo a criterios, a valores de referencia que este servicio debería publicar. Y finalmente, la norma aquí agrega un requisito adicional. Cuando la vaya a aplicar, tiene que tiene que establecer por resolución fundada los motivos por los cuales esa renta líquida que no puede ser determinada de manera fehaciente es por motivo imputable al contribuyente. Tiene que fundarlo por resolución. Ojo que también hay casos en los que la buena fe es excluida en materia tributaria producto de normas nuevas. Por ejemplo, en esta norma del artículo 33 bis número 2, que establece la obligación de los contribuyentes de presentar una declaración jurada en materia de trust a los beneficiarios, a quienes lo hayan constituido, al administrador de un trust cuando están domiciliados en Chile. En el caso del beneficiario desde la fecha en que tuvo conocimiento. Si no presenta esta DJ, ya está regulada en esta resolución 125 del 2020, había ya una regulación de esta DJ en la ley, bajo la norma antigua, en el artículo 14, letra E, ¿me parece? ¿Sí? Pero aquí ya le da una consecuencia. Si el contribuyente no presenta la DJ, se entiende que no está de buena fe. ¿Para efectos de qué? De eventualmente aplicar la norma, la aplicación de la norma antilusiva, porque lo deriva para efectos del artículo 4 bis. Entonces aquí establecemos una contraexcepción a esta excepción, a esta regla una excepción a la regla del 4 bis que impone o consagra este reconocimiento de la buena fe. La restricción a la autorización de los documentos tributarios, que se pueden mirar desde dos prismas. Por un lado, desde la perspectiva del contribuyente, se crean criterios objetivos en base a los cuales el servicio puede diferir, revocar, postergar, limitar las autorizaciones para la emisión de documentos tributarios, que están vinculadas, y por eso lo dejo, en general son hipótesis que hacen pensar que puede estar en juego la buena fe. Un contribuyente que entrega información errónea o falsa incluso al momento de su iniciación de actividades. Contribuyentes que han sido sancionados por delitos tributarios. Contribuyentes que reiteradamente han sido sancionados con infracciones administrativas por entrenamiento en fiscalización o no concurren a notificaciones de impuestos internos. Claro, ahí claramente, si uno mira esa hipótesis, lo que está detrás es que está en juego la buena fe, se rompe el principio de la buena fe en esas actuaciones de los contribuyentes. Y por eso la ley permite restringirlo, pero también son esos los casos de restricción y no hay más. Finalmente, y eso se lo dejo ahí porque está un poco perdido en las normas del reclamo tributario. En la reforma venía una modificación al artículo 21, que finalmente no fue aprobada, el artículo 21 del Código Tributario. Pero sí fue aprobada esta modificación al artículo 124, inciso final, que lleva al artículo 21, inciso segundo del Código Tributario. ¿Qué es lo que dice? Y esta era una materia que también se discutía en tribunales y también había fallos que en general hacían una aplicación un poco extraña del artículo 21. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice esta norma? Que cuando el servicio declare, prescinda de los antecedentes del contribuyente y por ende, por motivo de que las declaraciones, documentos, libros, antecedentes sean no fidedignos, cualquiera de ellos, el artículo 124 dice que hay que hacerlo por resolución. Porque la norma dice que esa resolución se va a reclamar conjuntamente con el acto final que le haya servido, al cual esta resolución le haya servido de fundamento. Entonces hay una prevención ahí de que hay que tener cuidado en el futuro, porque las Cortes, antes de esta modificación, lo que habían resuelto es que esta fundamentación que hacía el servicio para prescindir de los actos o de los antecedentes de los contribuyentes, bastaba con que lo hiciera presente en el acto terminal que se comunicaba, ya sea una liquidación, un giro, una denegación de alguna petición. Ahora no, la norma está exigiendo una resolución. Y fundada. Finalmente, este es el último tema que quiero tratar, porque se vincula con las primeras modificaciones que vi. En el proyecto de reforma venía un nuevo inciso cuarto del artículo 26, que ¿qué es lo que extendía? Extendía la aplicación de este concepto, en el fondo, lo que estaba ahí, que estaba en el tema de la buena fe, también a las solicitudes de devoluciones. ¿Por qué? Porque lo que decía la norma era que si el servicio de impuesto interno eventualmente modificaba o establecía un criterio nuevo de interpretación en materia administrativa, los contribuyentes al momento que se dictara esa solicitud, ese criterio nuevo o modificación de criterio, iban a poder, bajo el amparo de esos criterios, solicitar devoluciones de impuestos dentro de los plazos de prescripción, en virtud del artículo 126.
eso uno lo veía como una norma coherente entre los plazos de prescripción que tiene el fisco para hacer las fiscalizaciones y determinar diferencias de impuestos, y por su parte, los plazos de prescripción que tiene a su favor el fisco respecto a los contribuyentes en virtud del artículo 2521 del Código Civil. Y por supuesto, el mismo plazo que tiene el artículo 126 del Código Tributario. Entonces uno veía ahí una uniformidad en el tratamiento de estas materias. ¿Qué es lo que pasó entre medio? No lo sé. Porque lo que salió es algo totalmente distinto de este artículo 26 y lo que establece otra cosa. Al contrario, lo que establece es que cuando el Servicio de Impuestos Internos modifique un criterio, cambie un criterio, los contribuyentes únicamente van a poder pedir devoluciones sobre la base de esa modificación respecto de los impuestos que hayan pagado en el año calendario en el que se produjo esa modificación. Y en el caso de que un contribuyente haga una petición que dé lugar a esa modificación, solo van a poder pedir la devolución de los impuestos pagados a partir de la fecha en que ingresaron su petición a través del sistema de MiSI, el portal del contribuyente, para generar esta solicitud de interpretación. Entonces, lo que ven ahí es una restricción a los plazos que tienen los contribuyentes para pedir devoluciones. ¿Cuál es el motivo? Seguramente es un tema de recaudación. Pero desde el punto de vista de las normas de la igualdad en las normas tributarias, tanto las normas que rigen para la administración como para los contribuyentes, se está rompiendo esa igualdad en estos casos. Hay una norma que discrimina en contra de los contribuyentes respecto a los plazos que tiene la administración. Yo diría que incluso esto no es lo más complicado de la norma. Lo más complicado es la última parte, que dice que estas mismas reglas que se aplican a las devoluciones también van a regir cuando lo que dicta el servicio es un criterio nuevo. Porque ¿qué es lo que es un criterio nuevo para estos efectos? Es una interpretación respecto a una materia que antes no existía. Resulta que venimos saliendo de una reforma que recién empezó a regir el año 2018, en su plenitud, hasta 2018. Y estamos entrando este año a una reforma cuyos primeros efectos, desde el punto de vista del impuesto a la renta, sin perjuicio de alguna renta esporádica, las vamos a ver en abril de 2021. Entonces, sobre la base de circulares que todavía no se han dictado, la mayor parte de las instrucciones no se han dictado. Entonces, ¿qué es lo que viene hacia adelante? Puros criterios nuevos, si no hay ninguna interpretación de norma tributaria. Yo creo que aquí se viene un desafío para la interpretación que van a hacer los tribunales de esta norma y eventualmente algún contribuyente que pudiera incluso acudir al Tribunal Constitucional, entendiendo que esta norma establece un trato que es discriminatorio, más allá de cómo estamos en la situación constitucional al día de hoy, un trato discriminatorio de las normas legales al romper la regla de la prescripción. Aquí esta norma lo que hace es que rompa la regla de la prescripción. Finalmente, yo creo que sobre la base de las modificaciones que mostré antes, el artículo 6, letra A, número 2, el artículo 8 bis, número 13, es posible hoy día construir argumentos nuevos que no solamente se alojen en este artículo 26, como había pasado mucho antes por parte de los contribuyentes, que no solo se apliquen se alojen esas normas para construir un argumento nuevo para sostener que en aquellos casos en que el impuesto interno o la administración tributaria no respete sus propias interpretaciones sobre la base del principio de la buena fe, de la previsibilidad, pero además de normas legales, sí hay motivos en el fondo para alegar la nulidad. Ya sabemos que en materia administrativa está expresamente, pero en materia jurisdiccional también por la vía de la casación en el fondo sobre esas nuevas normas. Hay que recordar también que ya los jueces tributarios expresamente tienen facultades para conocer de vicios de nulidad en la emisión de los actos administrativos. Entonces yo creo que con estas modificaciones un poco se empiezan a cerrar esos círculos que habían, con esos flancos que estaban espacios que no estaban cubiertos por las normas anteriormente definidas. Gracias. Muchas gracias Alonso por la exposición. Muchas gracias a ambos expositores, excelente y completa exposición, les agradezco. Les comunico a los asistentes que no pudimos contar por temas tecnológicos con el profesor Montesinos. Le vamos a pedir de todas maneras a él que nos autorice a compartir su presentación el texto que lo había preparado con todos ustedes, que va a quedar por supuesto a disposición para los socios del Instituto Chileno de Derecho Tributario en la página web.
Nuevamente, gracias Alonso, gracias Rodrigo. Tengo un par de preguntas. Yo creo que la primera es para Rodrigo, que creo que podemos participar los tres. Eh, Preguntan si conocemos casos de avenimientos extraordinarios de estos de la norma transitoria, con condonación del artículo, perdón, con condonación del 100%. No sé, Rodrigo, comienzas tú si tienes algún caso respecto a ello. Entonces, Bueno, muchas gracias, muy interesante la presentación de Alonso. Bueno, sí, o sea, que el caso específico de utilizando el procedimiento de avenimiento extraordinario, no. Lo que ocurre, bueno, esto es una norma nueva que recientemente solamente tiene una circular que la regula, por lo tanto no conozco casos concretos. Lo que ocurre sí es que el principio ya está establecido. El principio de la condonación del 100% de las multas e intereses es un principio ya establecido. Como decía el presidente de los magistrados, don Hernán Farías, ¿no es cierto? Él se refería a que de alguna manera este interés es tan alto que lo único razonable es condonar. Entonces, a partir de este principio de la condonación del 100%, efectivamente, lo que he visto es que se ha aplicado en la solicitud de condonación. ¿Ah? Normalmente, los que estamos en la práctica, nosotros sabemos que cuando queremos poner término en juicio, lo que hacemos es ir primero a negociar a la dirección regional, a conversar en relación a la condonación. ¿Ah? Hay algunas conversaciones que se realizan internamente y después uno se desiste. ¿Ah? De esa manera se explica un porcentaje de juicios tributarios que se resuelven por desistimiento o no hay explicación cómo se resolvieron y en general es por desistimiento porque cuando se llega a acuerdo con la administración tributaria y con la administración tributaria que se obtiene una condonación especial más alta que lo normal. Entonces, si bien es cierto, no es a través del procedimiento reglado, que de todas maneras es un poco burocrático porque hay que ofrecer caución suficiente, ¿no es cierto?, que tiene que ser calificada, cosa que genera en el avenimiento extraordinario cierto desincentivo a acogerse a él, pero en la práctica se está utilizando. Además hay que considerar que las empresas, sobre todo las que tienen IFRS o las empresas reguladas que tienen que auditar sus estados financieros, ¿no es cierto? Los juicios, les complica mucho tener juicios porque las deudas van creciendo, creciendo, creciendo. Ustedes saben, muchas veces, 3 veces el valor de los impuestos con su reajuste, es 3 veces son los intereses y multas, ¿no es cierto?, que van creciendo exponencialmente. Entonces, por eso muchas veces es preferible llegar a un avenimiento extrajudicial o un desistimiento con una condonación especial alta para evitar que se sigan acumulando estos intereses que a todas luces parecen excesivos. gracias, Rodrigo. Ahí sí, sí, yo revisando fallos de Corte Suprema ya he visto esas actas que en el fondo lo que hace es uno hace la petición a través del portal de mi SI, se evalúa por supuesto a nivel de sus direcciones de impuestos internos. Bueno, una vez se aprueba se levanta un acta y esa acta se aporta al tribunal y el tribunal dicta una resolución aprobando esa acta y eliminando el juicio. La Suprema ya he visto una por lo menos ya revisando la jurisprudencia del día, estaba esa acta que en el fondo no era una sentencia de la Corte, sino que era una resolución que aprobaba esa acta. Así que ya el Servicio de Impuestos Internos la está aplicando y ya está empezando a correr. O sea, bueno, además ya están las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos contenido en la circular. Rodrigo, gracias también por la mención a las IFRS, porque en definitiva en los estados contables de las empresas es relevante el hecho de tener o no controversias, ¿ya? Ahora, les hago presente a todos, no sé si podrías después agregar un poco eso, Rodrigo, en tu experiencia respecto a las empresas en su estado. Sí, así es. O sea, yo he tenido muchas veces en las empresas reguladas
reuniones yo estoy llevando juicio y nosotros sabemos que los abogados que llevamos procedimientos tributarios tenemos que informarle a las empresas que auditan estados financieros, tenemos que estar informándole al Estado y la situación de las causas. Y a partir de una evaluación de la probabilidad de ganar o perder el juicio, se hace una evaluación de la provisión que deben mantener, de acuerdo a normas IFRS, la provisión para efectos de afrontar una decisión desfavorable del tribunal. Y es el problema que para calcular el monto hay que ir incorporando los intereses y las multas. Y así también se debe hacer en la materia, se debe hacer una estimación de la condonación a la cual se puede acceder. Entonces, a partir de saber si nos podemos acoger a un avenimiento extrajudicial, podríamos eventualmente la provisión de que antes decía una condonación del 70, 60%, depende la antigüedad de la liquidación, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos la posibilidad de explicarle a los auditores financieros que están haciendo la auditoría para provisionar el eventual impuesto en caso de perder el litigio tributario, que está este avenimiento extraordinario que puede acogerse hasta el 1 de marzo con una condonación del 100%. Así que tiene sus efectos importantes a nivel de mercado de valores, imagínense. Gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, lo que te refería es relevante también el hecho de dejar claro y hacer presente que esto aplica a los juicios que estaban vigentes o en tramitación al 1 de marzo. ¿Ya? Por eso es una norma transitoria, por eso lo que mencionaba Rodrigo. Hay otra pregunta respecto a... Están llegando otras más, pero voy a retroceder un poco y esta va dirigida a Alonso. Pregunta un participante si creemos, en verdad es una pregunta al panel, pero si creemos que la buena fe es el derecho del contribuyente más importante o no, y si creemos que hay otros igual de importantes o tan importantes o más importantes que este de buena fe en el Código Tributario modificado por la Ley 21.210. No sé, Alonso, si comienzas tú o se puede... Sí, yo creo que probablemente el derecho más, o sea, más que el derecho, pues no hablaría de derecho, porque probablemente uno de los principios más importantes efectivamente en materia tributaria, porque la estructura de nuestro sistema es de autodeterminación, salvo el impuesto territorial y la sobretasa ahora por el patrimonio bien. Los impuestos en Chile son de autodeterminación. Entonces, si el principio de la buena fe no rige tanto en la actuación de los contribuyentes como a la de la administración, parece que nos equivocamos en el sistema. O sea, así sencillo, no, se nos ocurrió diseñar un sistema sobre un principio que no estamos reconociendo. No puedo ser más enfático en decir qué estamos haciendo. Estoy de acuerdo, Alonso. Efectivamente, la buena fe no es solo un principio de los contribuyentes, no es un derecho de los contribuyentes, es un principio que impregna todo en nuestra legislación tributaria, porque, bueno, es la base de este flujo de información o flujo de declaración y determinación del impuesto. Recordemos que la determinación del impuesto no es solo calcular un número, la determinación va más allá, es un acto bastante complejo, que incluye además, por supuesto, el cálculo y la determinación correcta de un monto a declarar, pero además incluye una interpretación amplia de la norma y de todo el sistema tributario, ¿ya? Y bueno, si el contribuyente no tiene la certeza de cómo debe declarar un determinado acto, qué efecto le debe dar a un determinado acto, creo que es un derecho muy importante de la buena fe, pero además el de la certeza en cuanto a yo lo agregaría como otro derecho importante, como otro valor importante, es el de la certeza de saber que los actos de la administración, y va muy vinculado a lo de la buena fe, como lo expusiste, Alonso, en la jurisprudencia, el derecho es la certeza o
la previsibilidad de cómo actuaría el Servicio de Impuestos Internos o cómo reconoce que el acto que yo realicé, el hecho grabado en definitiva, cuál va a ser el efecto en particular. Eh, entonces vemos que las interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos son muy relevantes y le dan, por supuesto, constituyen un beneficio para el contribuyente, constituyen también un derecho, ¿ya? No quiero señalar que es solo certeza, porque más allá de la certeza es la previsibilidad del acto, de cómo actuaría, ¿ya? Porque la mayoría de los contribuyentes lo que hacen es declarar o interpretar la norma conforme a las mismas interpretaciones de impuestos internos, ¿ya? Quizá hay algunos casos en que no, algún porcentaje bastante alto y quizás en montos de impuestos declarados. Pero en general, los contribuyentes, lo primero que hacen, además de interpretar la norma por sus medios, es buscar la interpretación del servicio hipotecario. Entonces, las medidas, en la ley 21.210, los derechos que se han agregado respecto a la certeza que se le da producto de la interpretación de los actos del servicio hipotecario a un determinado hecho, yo encuentro que es muy, muy relevante, ¿ya? El, eh, porque, porque permite al contribuyente saber si, o anticipar, si va a tener una controversia producto de la interpretación que yo como contribuyente estoy haciendo en comparación con la que hizo el servicio hipotecario. Si es la misma, voy a declarar tranquilo. Y si no, voy a tener que tomar una decisión de si me acojo a esta interpretación del servicio de impuestos internos o declaro de una manera distinta sabiendo que voy a tener un conflicto, ya una controversia administrativa o judicial, ¿no? No sé si hay alguno otro. Algunos han mencionado también que esta cosa juzgada, comillas, cosa juzgada administrativa del artículo 8 bis número 5 es otro derecho del contribuyente que se da, que toma importancia, en el sentido que la actuación no que la autoridad no puede volver a revisar actos una vez que ha habido una actuación definitiva respecto de ellos o que ha habido una rectificatoria del contribuyente ocasionada en un procedimiento de fiscalización. No es un derecho absoluto, no es algo que el Servicio de Impuestos Internos, una vez que realiza una fiscalización, no puede volver a fiscalizar, no, pero sí hay limitaciones en el artículo 8 bis número 5 que me parece que son bastante relevantes. Perdón, Rodrigo, quizás querías opinar de justo los derechos que yo dije que eran como relevantes. No sé si hay algún otro que consideras relevante en estas modificaciones. No, es cierto, el tema de no poder abrir una fiscalización que esté ya realizada y autorizada por la administración, es muy interesante ver cómo va a operar, ¿ah? Ahora, nosotros con este nuevo derecho, ¿ah? Por ejemplo, uno hace mucho diagnóstico tributario, uno hace mucho due diligence, ¿no es cierto? Uno, por otro lado, participa en procedimientos de fiscalización y cuando revisa una empresa y le dice, oiga, pues, ¿y esto fue fiscalizado anteriormente? Por ejemplo, si hay una pérdida tributaria, ¿ah? Una empresa arrastra una pérdida por 10 años y el contribuyente a uno le dice, y el cliente, en este caso, le dice a uno, esta fue revisada el 2018. Y al 2018 tenemos a esa fecha tenemos el gran monto de la pérdida. ¿Eso quiere decir que nos quedamos tranquilos y nos cruzamos de brazos porque la pérdida está validada? Sería lo lógico al leer la norma. Al leer la norma uno decía, bueno, si yo tengo el comprobante de que esta pérdida fue fiscalizada, incluso más, en muchos casos existen rectificatorias, donde tú, digamos, llegas a la relación colaborativa que hablamos al principio con el Servicio de Impuestos Internos y dices, ya, yo voy a rectificar y voy a disminuir mi pérdida para no llegar a tribunales, ¿no es cierto? Y todo eso, voy a disminuir mi pérdida y rectifico. Eso quiere decir que esa pérdida de arrastre ya está validada y ya el Servicio de Impuestos Internos no va a hacer nada. Ahí me llama la atención. ¿Ah? Esperemos que sea así, yo creo que va a ser así. ¿Ah? Pero sería una muy buena noticia. O sea, tener claro que hay situaciones que ya están consolidadas por el hecho
haber pasado la fiscalización. Otro caso, bueno, tiene las excepciones de nuevo antecedentes, hay excepciones, pero son bastante estrictas y tienen que ser interpretadas de manera estricta. Ahora, otro caso, yo acabo de participar en un término de giro. ¿Ah? En toda la revisión del término de giro que demoró aproximadamente 3 meses, ¿ah? Pero con una revisión bastante intensa, pero la resolución del término de giro mantiene la frase sacramental que dice: sin perjuicio de lo anterior, este término de giro podrá ser revisado en la instancia de fiscalizaciones que corresponda, guardar las facultades del. ¿Y dónde quedó? Yo dije, ¿dónde quedó este derecho de la consolidación de la fiscalización, de que ya no me pueden volver a revisar? Entonces ahí es donde uno se cuestiona cómo va a funcionar en la práctica. ¿Ah? ¿Cómo va a funcionar en la práctica? Porque la norma se ve muy, muy atractiva y efectivamente favorece la certeza y la seguridad jurídica. Así que esperemos que opere. Esperemos que opere. Sí, vamos a ir viendo con casos concretos, que además está interpretada, o sea, perdón, regulada en dos normas, en el artículo octavo bis número 5 y en el artículo 59. Solo para concluir, hay una última pregunta, pero solo para concluir este tema. Creo que hay otro derecho relevante para los litigantes, para ambas partes, ya que hoy día tanto el Servicio de Impuestos Internos como el contribuyente deben probar en reclamo. Creo que de todas maneras me gustaría agregar como relevante el hecho que se haya eliminado la inadmisibilidad probatoria. Me parece que es un derecho para el contribuyente. De eso se iba a referir nuestro expositor, pero bueno, ya lo verán en la presentación que subamos. Pero me parece relevante el que se haya eliminado la inadmisibilidad probatoria. Era una limitación en un procedimiento, por lo tanto estaba restringiendo un derecho procesal por actuaciones que habían sido externas al derecho, al procedimiento propiamente tal. ¿Ya? Era más bien del procedimiento administrativo previo. Por lo tanto, me parece que es una buena medida. Y una última pregunta, y breve, por favor, si es que alcanzamos, ya que estamos contra el tiempo, tenemos que interrumpir. Que nos preguntan respecto a cómo alegar la nulidad ante los tribunales tributarios, si como un incidente previo o no. En general, los vicios de nulidad en un reclamo se contienen en el mismo acto de reclamo, ¿ya? Debe ser contenido en el mismo escrito de reclamo. Ahora, hay algunos tribunales que lo admiten sin ningún problema, tanto como un argumento más dentro del reclamo, y también he visto que los tribunales lo han admitido cuando los contribuyentes reclaman en lo principal, alegando la nulidad, y luego en el otro sí, en subsidio, alegando sus fundamentos de fondo, sus alegaciones de fondo. No sé si estoy respondiendo la pregunta, ¿no? Y no sé si alguno quiere opinar Sí, respecto a eso. ahí, sí, yo concuerdo contigo, pero hay que ser prudente y de insistir en alegarla como vía de acción, porque las Cortes Supremas ahí son bien formales cuando esas nulidades llegan a la Corte Suprema, si no está alegada como vía de acción, o sea, tiene que ir en lo principal, nulidad. Y lo segundo consejo, nunca fundarla en normas constitucionales, porque la norma constitucional de la Corte también ha entendido que no es causal de casación, así que, y ese es el motivo por el cual se ha consagrado esta facultad para los jueces, son nulidades fundadas en vicios legales. O sea, hay que fundarlas en normas legales, no de aplicación inmediata como es la Constitución. Y lo otro es como acción. Muy buen punto, gracias, Alonso. Bien, agradecemos a todos. Por supuesto, agradezco a nuestros tres expositores, porque prepararon esta exposición con gran esfuerzo. Fui testigo de ello, así que muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Alonso. Por supuesto, también muchas gracias a Jorge, que entiendo que nos está escuchando como participante, pero lamentablemente no pudimos escuchar hoy día su excelente ponencia que tenía para el día de hoy. Agradezco a todos los asistentes, a todos los que nos acompañaron. Espero que haya sido interesante para ustedes. Yo creo que este es un tema muy relevante que va a tener gran efecto en las próximas
en los próximos periodos, en los próximos ejercicios, en las próximas declaraciones. Gracias, Rodrigo. Gracias, Alonso. Muchas gracias a todos. Hasta luego y sigamos disfrutando de esta jornada. Gracias a todos, que estén bien.